Buenas Eh, noches. Nosotros somos Santiago Pérez y Hugo Márquez y vamos a empezar explicando las secuencias. Se nos dieron dos secuencias a las cuales había que hacerle método paso a paso y método en cascada y agregar temporizadores o contadores en cada secuencia. Entonces la primera que vamos a explicar es esta, que es la secuencia más sencilla que hace las veces de el contenedor de un camión de carga con esta secuencia. Entonces, A más, espera, luego B más, luego B menos y luego A menos. Esto es el método paso a paso. entonces el método paso a paso funciona de tal forma que los contactos K sub n se activan de forma secuencial, entonces pasando desde K0, K1, K2, K3, K4 y se finaliza en K4, ya que al inicio de la secuencia, como inicia en K0 y no se tiene ningún contacto de K4, al momento que se presione el botón de Start, la secuencia seguirá hasta K4 y se detendrá, pasando por entonces A más, un temporizador de 3 segundos, después B más, B menos y A menos hasta finalizar. Si se mantiene presionado el pulsador ST2, entonces ahí sí se realizará un ciclo de n veces, donde la secuencia se repetirá un número determinado de veces hasta que se detenga la pulsación del botón ST2. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el circuito, presionando primero hasta que se detenga en K4 con el botón de Start. Los requisitos para cada secuencia establecían que tenía que hacerse el mismo circuito para que trabajara n veces, para n secuencias o para una sola secuencia. Entonces, acá se implementa un K0, que es un relé que no afecta completamente a la secuencia, a la secuencia original, más sin embargo da el inicio para una sola secuencia. Aquí está este K0. Por lo general, si solamente se usiera un circuito electroneumático para n secuencias, en lugar de este K0, acá debería ir el K4. Más sin embargo, como estamos utilizando n secuencias y una sola secuencia, al mismo tiempo, se implementa este K0 que igualmente va a realizar la misma tarea, ya que este K0 al acabar la secuencia se va a mantener activado este K4. Y quien va a desactivar el K4 va a ser cuando se active el K1 por medio del K0. El K0 abriendo el circuito de K2 y despejando K4. Entonces, vamos a iniciar primero con una sola secuencia. A más, espera, B más, B menos, A menos. Nuevamente. Y acá se observa como el K4 queda activado. Este relé se va a desactivar apenas yo inicie la secuencia. Otra vez, como se puede observar. Eso es gracias a este contacto normalmente cerrado. El tiempo de espera está programado a 3 segundos. Y ahora vamos a hacer la secuencia para n secuencias. Espera, B más, B menos, A menos. Vuelve a accionar. Espera, B más, B menos, A menos. Luego A más otra vez. Espera, B más, B menos, A menos. Ahora vamos a accionar el paro de emergencia. Como podemos observar, el paro de emergencia lo escogimos como un contacto normalmente cerrado con enclavamiento. Se oprime el paro de emergencia y detiene toda la secuencia. Pues ahora voy a devolver a su posición original. Uy, qué pena. Y de esta manera quedaría nuestra secuencia. Este botón de stop es únicamente para n secuencias, que para la secuencia en tanto yo active el casero. En este caso, como tenemos las n secuencias, únicamente va a funcionar para cuando yo quiera pausar el sistema. Y si lo suelto, vuelve a accionarse. Otra vez voy a ejecutar el paro de emergencia apenas llegue a B+. Paro de emergencia, se queda todo quieto.
vuelvo a accionar y regreso todas las cilindros a su posición inicial. Ahora vamos a continuar con el método de cascada para esta misma secuencia. Ahora tenemos la siguiente secuencia que es exactamente la misma a la anterior, solo que esta la hicimos en cascada en dos grupos diferentes y tiene un temporizado entre grupo y un temporizado al final para accionar cada secuencia. La función del temporizador T2 es básicamente accionar el sistema cuando se acciona únicamente cuando está en n secuencias. Esto es para que cuando haya n secuencias haya un tiempo de espera entre cada vez que vaya a realizar la secuencia. Y esto es simplemente un agregado T1 para mantener el mismo tiempo anterior, pero dentro de los grupos. Entonces cumple el mismo principio, tenemos para emergencia, una pausa, un botón de start, un botón de inicio para n secuencias y un botón de inicio para una sola secuencia. Entonces vamos a probar el circuito con una sola secuencia. Entonces hace el tiempo de espera T2, hace la secuencia, el tiempo de espera son 2 segundos, entonces le doy start, espera 2 segundos, inicia AB, primer grupo espera 2 segundos y se devuelve. Ahora, si yo quiero hacer la n secuencias, es donde sí va a entrar más a juego el tiempo de espera T2. Voy a hacer las n secuencias, como se puede observar, se queda esperando un rato antes de seguir la secuencia, antes de volver a reiniciar la secuencia. Ahora, cuando esté retornando, acciono el paro de emergencia para que se vea que el paro de emergencia funciona perfectamente. Reanudo y devuelvo los pistones a su posición original para que sigan trabajando. Nuevamente acciono el paro de emergencia, se reinicia la secuencia. Ahora desactivo la N secuencias, desactivo el paro de emergencia, activo el inicio de una sola secuencia y vamos a ver cómo de igual forma este va a seguir funcionando. Paro de emergencia, cierra todo, vuelvo a hacer esto, reacomodo el cilindro y podemos volver a empezar la secuencia. Ahí se puede observar. Ahora vamos a proceder con la segunda secuencia, que era una secuencia más compleja, que requiere acciones simultáneas y también se realizó en método paso a paso y en cascada. Ahora que observamos una de las secuencias complejas, entonces tenemos que la secuencia es A más, después el grupo P más A más, esa es la parte de la secuencia compleja, ya que ambos acciones tienen que ejecutarse al tiempo, después C más y después B menos, C menos. Como la secuencia comienza en A menos, entonces el cilindro A tiene que estar accionado al iniciar la secuencia. Esto se hace cambiando la posición inicial de la primera válvula, entonces cambiándola de posición 2 a posición 1. Ahora, para poder hacer las secuencias complejas, entonces se tienen los finales de carrera activados en cada uno de los grupos de K0, K1, K2 y K3 y K4 para que estos se activen al tiempo. También se tiene para emergencia el start para una sola secuencia y el start para una secuencia de número n de veces. Para poder activar las secuencias al mismo tiempo, se tiene entonces que los grupos K2, K2 y K4 van y activan un par de solenoides al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo funciona la secuencia, activándola primero en una sola vez y después en un número n de veces. Entonces ahí podemos observar que una vez se retrae el cilindro A, se activan tanto el cilindro B como el cilindro A, después se activa el cilindro C y se retraen el cilindro B y el cilindro C, todo eso al mismo tiempo en sus respectivos tiempos de accionamiento.
Y ahora vamos a activarlo en un número n de veces. Y aquí podemos observar que la secuencia se sigue reproduciendo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, aprovechando que estamos reproduciendo un bucle, vamos a activar el paro de emergencia y ver que este también funciona de manera correcta, deteniendo la operación del sistema. Entonces, como siempre, el paro de emergencia es un contacto normalmente cerrado. Cuando se activa, se convierte en abierto y detiene la secuencia del sistema. Y una vez que se vuelve a activar, la secuencia vuelve a funcionar sin ningún problema. Y ese sería el método paso a paso de esta secuencia compleja. Bueno, ahora vamos a explicar la misma secuencia, pero ahora en método de cascada, asignándola a tres grupos. Entonces ahora la secuencia empieza en A menos, hace el simultáneo entre B más y A más, luego pasa a C más, y luego esto pasa al último grupo que sería el simultáneo entre B menos y C menos. Acá se ve todo el procedimiento, tenemos el mismo paro de emergencia, tenemos el paro, la pausa, tenemos el iniciador para n secuencias y tenemos el start también, el botón de inicio para una sola secuencia. Entonces, como siempre, acá esto se realiza activando varios solenoides simultáneamente, en este caso cuando no lo requieren. En este caso se agrega el paso adicional de que en el mismo grupo, después de hacer la acción simultánea, pasa inmediatamente a C+, y luego pasa al tercer grupo. Todo esto ocurre dentro del segundo grupo. Para cerciorarnos de que eso suceda, simplemente se realiza la lógica de AND a la hora de activar, a la hora de activar los grupos y a la hora de activar los solenoides. Entonces, en este caso, tenemos el primer grupo, luego tenemos el segundo grupo, que el primer grupo se acciona cuando al final de carrera, en la lógica de AND, cuando está el B0 y C0, o sea, el cilindro B y el cilindro C están retraídos. Esto activa tan pronto yo le dé al botón de Start como a la iniciador de secuencia de n secuencias. Se va a activar el primer grupo, activando el resto, así como a como queda aquí acomodado en el grupo uno, 2 y 3. Y para el grupo 2 se ve como después de hacer esta secuencia simultánea de activar B más y A más, cuando este termine y pase por B1 y A1 al mismo tiempo, se va a activar el cilindro C, la bobina Y5, que es lo que impulsa a C1. Entonces vamos a ver cómo funciona la secuencia. En este caso, para una sola secuencia, se retrae, acciona nuevamente, a menos la acción simultánea, C más, luego retrae todo. Ahora vamos a ver para n secuencias. Ahora vamos a accionar el paro de emergencia. Como se puede observar, acá quedó mi paro de emergencia. Si cierro mi paro de emergencia, cierro mi interruptor, detengo, puedo regresar a mi posición original al iniciar la secuencia. Puedo volver a iniciarla tanto como en n secuencias como en una sola secuencia. En este caso voy a iniciarlo para una sola secuencia para probar el paro de emergencia en el caso de que solo se esté haciendo una sola secuencia. Paro de emergencia, cortamos todas las líneas de aire y de electricidad, perdón, y volvemos a accionar el sistema, accionamos C+, para que se retraiga. Entonces, vamos a volver a iniciar la secuencia.
y aquí se puede observar el trabajo de los grupos y el accionamiento de los solenoides de cada válvula. Esto es todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención.